Hola amigos, buenas noches. Hoy ha sido un día intenso en el sentido de que Pedro Sánchez ha estado muy mosqueado de que el tribunal haya aceptado querella contra su mujer y ha escrito una carta a la ciudadanía expresando la posibilidad de que pueda dimitir y que necesita tomarse un tiempo y que el próximo lunes hará un comunicado a la prensa o bien hará una especie de rueda de prensa y a los medios de comunicación va a informar de su decisión. Ha escrito una carta a todos los ciudadanos en la que se ha expresado que lo de la querella de manos limpias contra su mujer, en cuanto se refiere pues a que es acusada de tráfico de influencias, de corrupción, pues que esto es una maniobra de acoso y derribo por parte de la derecha y la ultraderecha. De la derecha se refiere al Partido Popular y la ultraderecha se refiere a la formación de Santiago Abascal, a Vox, aunque aquí en España en realidad no existe ultraderecha, aunque Pedro Sánchez siempre vaya con esta palabra, la ultraderecha. Él dice que todas estas acusaciones son falsas, que todo es para desprestigiarle, que está sufriendo el acoso de los medios de comunicación de Vox y de Partido Popular, y que Partido Popular y Vox están compinchados en estas maniobras de acoso y derribo contra su política y ahora pues están utilizando a su mujer. Y esto pues le indigna mucho, que hay unos límites de la política a los cuales no se deberían de pues, involucrar a los familiares como está ocurriendo ahora con su mujer. Hay un párrafo de su carta en la que dice que él, pues sin ningún tipo de rumor, manifiesta que está muy profundamente enamorado de su mujer, de Begoña Gómez. Por tanto, lo que le está pasando con Begoña Gómez pues le afecta. Ha expuesto pues que bueno, que Begoña Gómez es inocente, que va a colaborar con la justicia y en fin, lo que tenga que decir para quedar bien. Ha acusado a Alberto Núñez Feijóo de que ya se había metido con su mujer cuando fue a presentar queja a la Oficina de Conflictos de Intereses. Es un organismo público cuando se trata de cosas públicas, de las subvenciones, de los rescates, de las ayudas, en fin, que por eso que estaba siendo su esposa Begoña Gómez de lo de las cartas de recomendación, la influencia que había tenido en que, por ejemplo, a Globalia o a Ir Europa, que había recibido un rescate de 1.000 millones de euros por parte del gobierno Sánchez. Esto Alberto Núñez Feijóo lo encontraba como incompatible. Estaba pidiendo la inhabilitación para cargo político o cargo público de Pedro Sánchez por 5 o 10 años. O sea que ya viene siendo una maniobra de, como el propio Pedro Sánchez expone, de acoso y derribo contra su persona. Bueno, pues a mí me parece bien que se haya presentado esta querella, porque así los tribunales se podrán pronunciar. Pero Sánchez dice que todo es falso. O sea, da a entender que su mujer es inocente y que solo es una maniobra de derribo y acoso. Pero bueno, tendrán que ser los tribunales los que tengan que decidir. Porque una vez abiertas estas diligencias, el tribunal pues tendrá que llamar a distintas personalidades a declarar, personalidades implicadas, y tendrá que reunir pruebas. Entonces será el tribunal quien va a decir si es o no es falso lo que dice Pedro Sánchez. Pero bueno, esto puede ser también una maniobra para ganar tiempo por parte de Pedro Sánchez. Porque ahora, si cae Pedro Sánchez, hay mucha gente que está asustada. Están asustados los socios de Pedro Sánchez. Bildu, PNV, la Esquerra Republicana de Cataluña, Carles Puigdemont, están asustados porque si Pedro Sánchez no está en el gobierno y entra otro en el gobierno, quizás no va a ser de tantas concesiones, no va a ser tan generoso, no va a estar tan predispuesto a entregarles lo que ellos les piden.
Y bueno, pues por eso tienen que estar muy nerviosos. Y entonces Pedro Sánchez puede ser que esté ganando tiempo a ver si las otras formaciones políticas están más dispuestas a ayudarle y evitar a que caiga, porque si cae Pedro Sánchez, pues las cosas en España podrían cambiar, podría cambiar el gobierno, podrían haber elecciones o podría haber una moción de censura en la que caería el gobierno social comunista y entraría un gobierno muy distinto, un gobierno que podría ser de derechas, un gobierno del Partido Popular o un gobierno de coalición del Partido Popular con Vox o hasta quizás un gobierno del Partido Popular con el Partido Socialista, ya sin Pedro Sánchez, ya con Pedro Sánchez habiendo dimitido. Por tanto, hay mucha gente que está nerviosa. Además, están nerviosos todos estos que se benefician de la política de Pedro Sánchez. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a funcionarios, a las ONGs, a los chiringuitos, a los sindicatos y patronales que reciben subvenciones del gobierno, a los inmigrantes ilegales, que ahora de momento, por ejemplo, el tema de regular a 500.000 de inmigrantes, de momento tiene que pasar por trámite parlamentario y si Pedro Sánchez dimite, pues las iniciativas legislativas van a quedar paralizadas. Solo va a quedar gobierno en funciones. Por esto hay mucha gente que está muy nerviosa, pese a que por todas Pedro Sánchez está lanzando las culpas al Partido Popular y a Vox, especialmente a Vox. Pero bueno, el tiempo irá poniendo las cosas en su sitio. Para mí sería bueno que Alberto Núñez Feijóo, a Pedro Sánchez dimitiera y cayera. ¿Qué ocurre si el lunes Pedro Sánchez dice que finalmente dimite, por la razón que sea? Porque no es solo por los problemas que tiene su mujer de corrupción y de tráfico de influencias, también es porque van a por él por otras cuestiones. Por ejemplo, lo del espionaje del Pegasus de su móvil, que en relación con Marruecos le han encontrado una serie de cosas que le pueden comprometer, una serie de cosas que pueden indicar que Pedro Sánchez estaba involucrado con muchos casos de corrupción, de que de momento se desconocen. Y ahora que Pedro Sánchez ha metido la pata con el tema de atacar a Israel y poniéndose del lado de Gaza o de Irán, pues los israelíes están muy cabreados y la justicia de Francia está pidiendo pues a la justicia española que colabore en investigar este caso de los espionajes de Pegasus y también va a pedir la colaboración de Israel. Y seguramente como Israel va a desear vengarse de España por lo que ha hecho Pedro Sánchez, es posible que lo concede y salga saliendo una cierta información que podría hacer quedar a Pedro Sánchez como un corrupto de los pies a la cabeza. Por eso a Pedro Sánchez le va mucho mejor dimitir ya siendo presidente a que no lo echen de otras maneras más deshonestas. Creo que en el fondo también está esto. Si Pedro Sánchez dimite, ¿qué pasará? La Constitución dice que, algunos creen que Pedro Sánchez podría adelantar las elecciones, pero la Constitución dice que tiene que pasar un año desde la última convocatoria de elecciones para convocar nuevas elecciones. Y las últimas elecciones no llevan todavía un año, ya falta un poquito. Yo creo que se podría convocar a partir de finales de julio y todavía falta un tiempo. O sea que si Pedro Sánchez dimite, la posibilidad de convocar nuevas elecciones queda descargada. Vale. Y entonces la máxima responsable del gobierno pues sería la vicepresidente primera, que en este caso es María Jesús Montero. Y los demás miembros del gobierno permanecerían en funciones, pero no tendría mucho margen de maniobra. Y a falta de presidente del gobierno, pues la iniciativa legislativa quedaría paralizada. Pues aquí, por ejemplo, está peligrando la ley de amnistía, la regularización de 500.000 de inmigrantes ilegales, que no hay presupuesto, y esto ya va bastante bien porque significa que no van a poder subir impuestos. En fin, va a dejar un gobierno en funciones, pero sin demasiada legitimidad, sin demasiadas iniciativas, tanto gubernamentales como legislativas, sobre todo legislativas. No se va a poder legislar hasta que haya un nuevo presidente de gobierno. ¿Quién va a ser el próximo presidente de gobierno? Pues tendrá que ser
que el rey tenga que ser llamado otra vez a consultas y cada partido político representado en el Congreso de los Diputados va a presentar su candidato. ¿Qué candidatos hay? Por ejemplo, el Partido Socialista. De momento han sonado Pachi López y Pilar Alegría, que son dos políticos de los peores. Son muchísimo peores que Pedro Sánchez. Es que en el Partido Socialista ya se ha quedado sin gente preparada. Ya sé que hay otros más políticos socialistas, pero no tienen carisma, no tienen preparación. También se podría, pues, ocurrir una moción de censura en la que se presentaría, por ejemplo, a Alberto Núñez Feijóo y esta vez quizás consiguiera apoyos parlamentarios, a las que se sumaría, por ejemplo, el PNV. Si los números que votaron la investidura de Alberto Núñez Feijóo, los números que lo votaron se sumara PNV, ya Alberto Núñez Feijóo podría ser presidente del gobierno. O si también le diera el apoyo Junts de Carles Puigdemont. Por esto ha dicho que no quiere a Carles Puigdemont en la cárcel. Esto es lo que dijo recientemente, pues, Alberto Núñez Feijóo. Y esto es lo que probablemente ocurriría. O bien, si el gobierno se va siguiendo en funciones, quizás es posible que también, no lo sé muy exactamente, si el gobierno en funciones, que estaría presidida por María Jesús Montero, pudiera adelantar las elecciones pasadas el finales de junio. Bueno, pues bueno, todo queda pendiente por ver cómo va a ir las elecciones catalanas. Lo que diga Pedro Sánchez el próximo lunes es clave, porque igual puede dimitir como permanecer en el poder. Hasta el momento se ha adelantado que Pedro Sánchez no va a participar en la campaña de Salvador Illa para conseguir el gobierno de la Generalitat. Sin el apoyo de Sánchez, creo que Salvador Illa lo tiene bastante mal. Los demás también, porque necesitan a Pedro Sánchez. Es decir, los socialistas, Junts, para conseguir la Generalitat de Cataluña, va a necesitar el apoyo de Pedro Sánchez. Y si Pedro Sánchez no está y el líder del Partido Socialista es otro, pues la cosa queda más incierta y más inestable. Si cae Pedro Sánchez, los que lo sostenían, pues también pueden acabar perdiendo. En todo caso, las elecciones europeas nos van a decir la clave de cómo está el mapa político español. Es posible que el partido más votado sea el Partido Popular y que Vox también consiga muchos votos, lo cual indicaría, si hubieran sido unas elecciones generales, las elecciones al Parlamento de Cataluña, qué resultados electorales hubiera sacado en España. Entonces nos daría una idea de que sería Alberto Núñez Feijóo el presidente, o sería un gobierno solitario, o sería un gobierno de coalición, porque no nos podemos fiar mucho de Alberto Núñez Feijóo. Si cae Pedro Sánchez, no penséis que Alberto Núñez Feijóo lo va a hacer mejor, porque no va a ser así. El Partido Popular es más de lo mismo del Partido Socialista Obrero Español. El Partido Socialista Obrero Español de Pedro Sánchez se aplicaba a la Agenda 2030, o sea que la hoja de ruta, el plan estratégico de gobierno de Pedro Sánchez era la Agenda 2030, que va a ser lo mismo que el Partido Popular. Pero si Vox entra en el gobierno, lo de la Agenda 2030 se verá un poco frenado. O puede ocurrir, pues, que acabe gobernando el Partido Popular y con el tiempo la gente vea que el Partido Popular está haciendo prácticamente lo mismo que el Partido Socialista, lo mismo que hacía Pedro Sánchez. Es decir, que consiente la invasión inmigrante, no baja los impuestos, no soluciona el problema de los ocupas, no soluciona el problema de la delincuencia. Y bueno, pues siga con la Agenda 2030 de derribo de pantanos, de que se tenga que comer carne sintética e insectos, que vaya contra la agricultura, la ganadería y también el resto del sector industrial, por ejemplo la industria, y toda una serie de cosas que complican mucho la vida. Por ejemplo, ahora como el tema este de que se quieren apropiar de las viviendas en primera línea del mar, por la excusa del cambio climático, pues el Partido Popular no se ha pronunciado, o sea que va en la misma línea que el Partido Socialista. Y quizás
los españoles necesitamos ahora ver cómo lo hace el Partido Popular, cómo gobierna el Partido Popular, que para mí sería una continuación del Partido Socialista y no cambiaría gran cosa, sino que iría empeorando, pero iría empeorando a un ritmo menor. Y entonces, pues, acabarían como un desgaste que probablemente después del Partido Popular, después de Alberto Núñez Feijóo, sería posible la gobernabilidad de Vox. Santiago Abascal podría ser el presidente del gobierno y este sí que, ya que España de momento va por la senda del hundimiento, pues podría rebotar y ya hacer que la crisis que hay en España, económica, social y política, saliera ya adelante, saliera ya hacia la línea de flotación, que es lo que necesita España. Bueno, pues eso, que si dimite Pedro Sánchez, los inmigrantes ilegales nerviosos, los delincuentes nerviosos, los funcionarios nerviosos, los que tienen chiringuitos, ONGs, sindicatos, patronales y todas las entidades que perciben subvenciones del gobierno van a estar nerviosos. Y también todo tipo de entidades, de estamentos que perciben subvenciones del gobierno, pero que pensar que las subvenciones del gobierno son monstruosas. Suman unos 100.000 millones de euros. 100.000 millones de euros. Digamos, la quinta parte o quizás más de todo el presupuesto nacional, lo cual es una barbaridad. Claro que este gobierno que tenemos son mucho de ser clientelares. Subvencionan, dan dinerillo, dan pagas para tener pues esta fidelidad electoral, para tener los votos. Y bueno, esto es más o menos. Esperemos ya el lunes y a ver qué decida Pedro Sánchez. Para mí, si dimite, mejor. Mejor que mejor. Porque Pedro Sánchez no lo debe de seguir. ¿Por qué no debe seguir? Porque cada vez vamos a por peor. Cada vez hay más corrupción. Cada vez se tolera más la delincuencia. Cada vez van más personas inocentes a la cárcel, como ha sido el caso de Pepe Lomas, el anciano este que un delincuente extranjero pues entró en su casa con malas intenciones de robar y de matar. Como he dicho, la invasión inmigrante, la subida de los impuestos que quieren meter de hacer pagar por las carreteras, por ejemplo, la desmembración de España porque está haciendo todo tipo de concesiones a los separatistas, la condonación de las deudas pues a los separatistas que la tendrían que pagar el resto de España, lo cual es algo injusto. Y lo habemos metido en la guerra de Ucrania, ahora nos mete con que seamos favorables a Gaza y no a Israel. Y en fin, toda una serie de cosas que han sido pésimas para España y que nos han complicado mucho la vida a los ciudadanos, porque los ciudadanos lo saben mejor. Por ejemplo, también nos han metido en esta inflación en la que los precios han subido una barbaridad en todo, sobre todo de los alimentos y los impuestos. Y la vida en España, desde que gobierna Pedro Sánchez, ha ido a por peor. Y además no tenemos que olvidar una cosa también, una cosa nefasta de Pedro Sánchez. Durante la pandemia nos confinó a todos. Hizo los estados de alarma que el Tribunal Constitucional declaró ilegales. Por la noche no nos dejaba salir ni para ir a ver a tu novia, ni para ver a tus padres. Cuando de noche sale menos gente. Los fines de semana no te dejaba salir. Y pues, si tenías que ir a otra provincia, no te dejaba salir. Y te reprimía mucho las libertades. Y si te quería obligar a llevar un pasaporte COVID, si no fuera por este pasaporte no podías ir a ningún sitio. Tampoco podías entrar a ningún sitio sin este pasaporte. O sea que cantidad de cosas ilegales, inconstitucionales que había hecho Pedro Sánchez y no lo tenemos que olvidar. Y tampoco tenemos que olvidar que estas medidas que tomó Pedro Sánchez arruinó a muchísima gente, porque los obligó a cerrar su negocio. Por tanto, Pedro Sánchez merece dimitir, debe de irse del gobierno. Este hombre no debe continuar más en el gobierno de España, porque estando él, todo va por peor. Sabe, por ejemplo, los cientos de asesores que nos cuestan un ojo de la cara, y los amigotes enchufados que tiene en todas partes, que nos cuestan un ojo en la cara. El dinero que regala a Marruecos y a otros muchos países, cuando España va muy, muy mal. España cada vez va peor. Más impuestos, más inseguridad, más inmigración ilegal,
más delincuencia, más leyes restrictivas en todos y represoras. O sea, que Pedro Sánchez nos ha complicado mucho la vida. Y si sigue en el poder, nos lo va a seguir complicando aún mucho más. Por lo tanto, lo adecuado es que Pedro Sánchez caiga, que Pedro Sánchez se marche ya de una pajonera vez y que las riendas del gobierno las coja otro, que queda por ver cómo lo va a llevar. Pero Pedro Sánchez ya lo sabemos, lo ha llevado a España a por peor. La vida nos va peor y no debemos de continuar así. Por tanto, es imprescindible que Pedro Sánchez se marche ya de una vez del gobierno. Después de esto, pues como cualquier otro ciudadano, si ha cometido delitos, tendrá que responder ante la justicia. Bueno, amigos, pues este será el tema de los próximos días. Y el lunes veremos a ver qué es lo que decide Pedro Sánchez. Buenas noches, felices sueños. Adiós.